El tratamiento que recomienda la guía de práctica clínica, lo primero que recomienda es la monoterapia, es decir, el inicio con diuréticos de ASA inicialmente. E insisto, desde mi punto de vista y con un poquito de sentido común, creo que no es lo ideal. Y la misma guía recomienda que vayamos incrementando gradualmente los medicamentos para controlar la presión arterial del paciente hipertenso. Entonces, vamos a iniciar a lo mejor con diuréticos, pues un IECA o un ARA2, ¿sí? Nunca utilizar el IECA más ARA2 porque tienen el mismo efecto, no tiene ningún caso utilizar enalapril más losartán o telmisartán. Eso es un mal manejo del paciente. Y la tercera línea está en relación con los calcioantagonistas, ¿sí? Todo tendrá que ver con la presión arterial del paciente y cómo se esté controlando. Bien, todo paciente que nos llegue con más de 160, 100 de presión arterial, pues obviamente que es un paciente que hay que iniciar el tratamiento inmediatamente. Si la presión no es tan alta y no tiene los síntomas tan agresivos o no hay evidencia de daño en órganos blancos, podemos irnos más lentamente en cuanto al manejo. Posteriormente vamos a hablar de urgencias y emergencias hipertensivas, que es un tema independiente. Bien, si el paciente ha utilizado medicamentos durante largo plazo, ya sea un beta bloqueador, un ARA2 o un calcioantagonista, hay que tener mucho cuidado con suspender el medicamento para iniciar otro. Tenemos que ser muy cautelosos porque a veces la supresión del medicamento hace que el paciente tenga hipertensiones muy graves que pueden generarse o pueden presentarse como emergencias hipertensivas. Ahora, ¿qué le vamos a dar al paciente anciano con hipertensión arterial? Lo primero que tengo que pensar es que no le debo bajar la presión arterial más de lo debido, porque he visto en muchos de los casos que si utilizan medicamentos muy potentes, el paciente anda con hipotensión, hipoperfusión, incluso puede haber hasta daño renal porque no tiene la cantidad adecuada de perfusión de sangre. Entonces, tener mucho cuidado con el anciano. La hipotensión ortostática y tener también en cuenta que el anciano muchas veces por la misma demencia senil puede tomar los medicamentos doble dosis, sobre todo cuando viven solos, o dosis inadecuadas. A veces se les olvida tomar el tratamiento, a veces se lo toman 2 veces. Entonces hay que tener en cuenta esos puntos que son muy importantes. Cuando tienen hipertensión arterial sistólica aislada, que es muy común, lo que se recomienda es la utilización de calcioantagonistas. Es decir, el paciente que tiene 180 sobre 90. Entonces, valorar el uso de calcioantagonistas y tener en cuenta que lo más importante, nuevamente, es la monitorización del paciente. El uso de betabloqueadores se asocia a un mayor riesgo de eventos cerebrovasculares en el anciano, por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con la utilización de betabloqueadores en los pacientes ancianos. Bloqueos auriculoventriculares de primer grado, segundo grado incluso, y EBC. Entonces, tener mucho cuidado. Ahora, otro grupo, paciente diabético. Si hay proteinuria y hay microalbuminuria en el paciente diabético, es recomendable utilizar de inicio ARA2. ¿Sí? Por orden de preferencia, ARA2 o IECA, o inhibidores de enzima convertidora, calcioantagonistas y diuréticos en forma final o beta bloqueadores. Siempre debemos tener en cuenta que el paciente hipertenso y diabético tiene más probabilidad de tener falla renal, por lo tanto debemos entender que el manejo debe estar enfocado a mantener unas cifras adecuadas de presión, unas cifras adecuadas de glucosa y tener un monitoreo continuo de la función renal. Otro grupo es el paciente con síndrome metabólico, el paciente obeso, hipertenso, con hiperlipidemia, diabético, con enfermedad hepática de tipo no alcohólico, y en el cual es muy importante el manejo no farmacológico. Y una vez que se trabaja en el manejo no farmacológico, cuando hablamos ya de manejo farmacológico, tener en cuenta que pues, lo ideal es iniciar con ARA2 o inhibidores de enzima convertidora de angiotensina, calcioantagonistas de efecto prolongado y finalmente como tercera opción diuréticos ahorradores de potasio. Paciente con cardiopatía isquémica, el paciente cardiópata, el paciente con angina, el paciente con angina estable, inestable
o el paciente que ya tuvo un infarto. Ese paciente, lo ideal es utilizar un beta bloqueador con un inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina o un ARA2. Los calcioantagonistas tienen mayor efectividad para reducir la hipertrofia ventricular izquierda, pero también recuerden que inhiben la fuerza de contracción. Entonces, tener mucho cuidado con los calcioantagonistas. Entonces, cada paciente es diferente. El paciente con angina estable, lo recomendable es beta bloqueador, calcioantagonista o calcioantagonista. El paciente con infarto reciente, un beta bloqueador preferentemente selectivo. Los que tienen alto riesgo cardiovascular, un IECA más calcio antagonista, y el paciente con insuficiencia cardíaca, el inhibidor de la ECA con beta bloqueador. Entonces, recordar, calcio antagonista es de alto riesgo para el paciente con insuficiencia cardíaca porque va a disminuir la fuerza de contracción. Es un calcio antagonista que disminuye la fuerza del ventrículo izquierdo. Entonces, si tiene insuficiencia cardíaca, puede ser que sea grave. ¿Sí? Entonces, tener en cuenta y recordar que cada paciente es diferente y cada paciente va a necesitar un manejo diferente. Si el paciente tiene, por ejemplo, enfermedad vascular cerebral, en eventos agudos, recordar también que no es recomendable bajar de más la presión arterial porque le bajamos la presión de perfusión cerebral y eso extiende los accidentes vasculares o los eventos vasculares isquémicos. Entonces, tener mucho cuidado con el manejo en el paciente con evento agudo cerebrovascular. Pacientes con enfermedad arterial periférica, evitar siempre el uso de beta bloqueadores. Paciente con insuficiencia renal no asociada a diabetes y estenosis con ausencia de la estenosis de la arteria renal, pues los inhibidores de la ECA. Bien, yo creo que por el momento con eso es suficiente. Vamos a ir viendo poco a poco que otros tratamientos son específicos de acuerdo a cómo vayan evolucionando las clases y cómo vayamos viendo los temas. Gusto saludarlos.